Bendiciones, amada. Muchas de ustedes nos han preguntado cómo es que deben enfrentar el pecado de su esposo de acuerdo a la palabra de Dios, pero para poder desarrollar nuestra respuesta, primero tendremos que identificar y estar conscientes de quiénes realmente somos nosotras. Así es. Debido a que nuestra respuesta se encuentra fundamentada única y exclusivamente en la Sagrada Escritura, debemos asegurarnos de nuestra identidad para poder entender si podemos cumplir con aquello que el Señor nos ordena como esposas cuando se trata de lidiar con el pecado de nuestro esposo. Hazte la siguiente pregunta: ¿soy una hija de Dios? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin duda alguna, la mayoría de las que estamos en este proceso de restauración matrimonial y deseamos hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios ordena porque sabemos que únicamente Él nos puede dar la victoria tan anhelada, contestaremos afirmativamente a esta pregunta debido a que tenemos fe en Yahshua y en su bendita palabra, donde nos asegura que su voluntad para el matrimonio es que permanezcan unidos, pues Él aborrece el divorcio, ¿no es así? La Escritura afirma que cuando una persona realmente recibe al Señor en su corazón, se encuentra en la capacidad de decir lo siguiente. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificada, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amada hermana, si ya has escuchado los estudios para la restauración matrimonial de este ministerio fundamentados en la Sagrada Escritura, sabrás que aquellas que decimos ser hijas de Yahweh ya no buscamos hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es buena, agradable y perfecta para nosotras, nuestro matrimonio y familia. Por tanto, estamos muertas a todo lo que tenga que ver con nuestro yo, con nuestros deseos, con nuestro intelecto humano, con aquello que antes aprendimos en este mundo que la Escritura asegura siempre es opuesto a los caminos del Señor. Morimos a la vieja mujer que había en nosotras para dar paso a una nueva criatura, nacida de nuevo para que el Ruach HaKodesh, quien es el Espíritu de Dios, habite en nosotras. Nos nutrimos y alimentamos de la palabra de Yahweh cada día para crecer y llegar a la estatura de una mujer perfecta, escuchando atentamente la voz de nuestro Dios para obedecer en todo. Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por supuesto, para descubrir cuál es la voluntad del Señor en todas las áreas de nuestra vida, necesitamos conocerla a través de la Sagrada Escritura. En este maravilloso libro, el Todopoderoso nos revela cómo podemos conducirnos con nuestro prójimo y en este caso, con nuestro esposo que se encuentra en pecado. La mayoría de las mujeres que buscamos la restauración matrimonial de la mano de Dios, estamos siempre atentas a lo que el Eterno dice, ordena y opina del matrimonio. Por ello, pasamos mucho tiempo leyendo y escudriñando su bendita palabra. Muy bien, amada. Vamos a seguir confirmando nuestra identidad para poder descubrir cómo comportarnos frente al pecado de nuestro esposo, pero antes de seguir, debo advertirte que a partir de decir que has recibido a nuestro amado Rey Yahshua HaMashiach en tu corazón, puede que hayas adoptado alguna de las siguientes posturas frente al pecado ajeno y muy particularmente el de tu esposo. La palabra de Dios nos advierte que solamente una de ellas es la correcta, la que agrada al Señor. Número 1. Postura religiosa. Una persona religiosa se convence de que haciendo cosas va a ganar el favor de Dios. Una persona religiosa no ha sido transformada en su interior y se limita a reflejar una apariencia exterior con la cual no logra engañar ni a Dios ni a los demás por mucho tiempo. De hecho, no engaña a nadie, pues sus frutos, es decir, lo que hace y dice frente a los demás, le delatan según Mateo 7, del 15 al 20. He oído a muchas mujeres afirmar que ayunan, oran, dan diezmos y ofrendas, asisten a una congregación e incluso sirven en algún ministerio, pero no ven cambio en su matrimonio. Comúnmente, una persona religiosa desea que todo cambie a su alrededor, pero esta no cambia su mentalidad. Cree que por sus muchas obras, oración y ayuno, el Señor debe responder sus peticiones.
Estas personas siempre se encuentran habitando entre el temor cuando están a solas y el orgullo o soberbia cuando se relacionan con los demás, principalmente frente a los que consideran pecadores. Por lo general, la persona religiosa tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella según 2 de Timoteo 3:5, por lo que juzga duramente la conducta pecaminosa del prójimo y esto la imposibilita a amar verdaderamente. Dicen amar mucho a Dios, pero no aman a los demás. Las personas religiosas basan su relación con Dios en una disciplina personal más que en una relación con Él, por lo que les es muy difícil tener fe verdadera, misericordia y amor por los demás. Al aplicar todas estas características en relación a cómo enfrentar el pecado del esposo, la esposa religiosa cree que su esposo debe darse cuenta y agradecer todo lo que ella hace por él, y cuando éste no lo hace, se frustra con facilidad. Se siente superior moral y espiritualmente a su esposo, por lo que lo juzga y condena cada una de sus acciones. También, una esposa religiosa buscará conocer cada detalle en la vida de su esposo para juzgarlo o hacerlo sentir culpable, para luego optar por la postura de piedad, donde ella se asegura de hacerle saber a su esposo que está orando por él. Una persona religiosa está al pendiente del pecado de su esposo para descubrir cómo manipularlo con una falsa misericordia. Número 2. Postura legalista. El legalismo en el mundo del creyente se define como la aplicación de leyes y de reglamentos humanos con base de la justificación o santificación. El espíritu del legalismo se expone en las siguientes palabras del apóstol Pablo en Romanos 10, del 2 al 4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La persona legalista muestra un respeto exagerado por la letra de las leyes, según dice el diccionario de uso español. Demanda obediencia a la ley sin consideración de las consecuencias y se apoya en el derecho a la redención por las buenas obras. Las esposas legalistas interpretan y aplican la Biblia como si fuese un código legal que se debe cumplir de forma literal. Ser legalista en el sentido religioso es aplicar las leyes de Dios de una manera que Él nunca pretendió, por lo que describen una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Doctrinalmente es una posición esencialmente opuesta a la gracia. La esposa legalista se mantiene implacable ante el pecado de su esposo. Demanda y exige ver con sus propios ojos la obediencia a Dios por parte de él, y cuando encuentra que algo en él no le satisface de acuerdo a su interpretación, lo condena, lo señala y determina que Yahweh debe castigar o corregir a su esposo para que proceda al arrepentimiento, porque así está escrito, en una postura muy sutil de justicia propia. Por lo general, son esposas demandantes, muy soberbias, faltas de amor y de misericordia, inclinadas a ejercer una justicia propia con conductas de castigo sutil hacia su esposo, como dejarle de hablar o atenderlo bajo sus propios estándares. Siempre tienen un dedo acusador sobre el esposo, haciéndole ver su falta y confirmándole siempre con la escritura en mano que es un pecador. Esperan el arrepentimiento de su esposo de forma visible y satisfactoria para ellas de acuerdo a sus propias exigencias, y cuando no es así, se muestran implacables exaltando siempre todas sus propias virtudes y afirmando que proceden conforme a lo que Dios dice, pues en su soberbia espiritual se consideran ungidas. Se escucha una frase muy común en ellas: no volveré con mi esposo o no dejaré que venga a la casa hasta que se arrepienta y deje ese pecado, que se vaya para que Dios trate con él. Una persona legalista también aplica la Sagrada Escritura a todos menos a ella misma. De igual forma que la religiosa, tiene apariencia de piedad, pero en el fondo busca que se haga su voluntad. Por ello es que muchas veces se encuentran frustradas al ver que los pecadores prosperan. No toman en cuenta la gracia de Yahshua, aunque la predican. Número 3. Postura de víctima. La victimización suele ser una manifestación de un espíritu jezabélico, pues la persona a través de esta victimización pretende controlar y manipular una situación o a una persona.
La victimización consiste en hacer quedar como malos a los otros a causa de su pecado, promoviendo la autoestima frente a las demás personas. La persona, a través de palabras o acciones, se asegura siempre de demostrar que los demás son los culpables de lo que le sucede, los que le hacen daño, cuando en realidad no es así. Tiende a exagerar para seguir manipulando. Incluso si comete errores o pierde el control, se justifica por la conducta de otros. Por lo general, una esposa que se victimiza frente al pecado de su esposo hace muchísimo daño, ya que se siente con derecho de defenderse a sí misma sin tomar en cuenta los sentimientos del esposo porque lo considera malo, olvidando que la Sagrada Escritura afirma que la lucha no es contra las personas, sino contra las fuerzas del mal. La esposa, influenciada por Jezabel a través de la victimización, exalta los pecados de su esposo con otras personas de la iglesia o congregación, ocultando sus propias pecaminosidades. Número 4. Postura de juez. Una esposa que adopta la postura de juez frente al pecado de su esposo comúnmente se la pasa haciendo referencia a lo que dice la Sagrada Escritura respecto a su pecado. Te vas a ir al infierno. Una esposa en esta postura juzga a su esposo como persona y no sus acciones como el Señor ordena para orar eficazmente. Eres esto, esto y aquello, le dice. Estas esposas también alegan que hacen todo por ayudar a su esposo cuando en realidad persiguen la venganza y los deseos de su corazón para mover a Dios a que cumpla con lo que ellas han determinado para la vida de su esposo, tal como los fariseos hacían cumplir la ley sin observar las consecuencias. Fueron los fariseos en su postura de jueces los que pidieron la condena de Yahshua HaMashiach. Crucifíquenle. Muy en el fondo, la esposa persigue la justicia de Dios no por la salvación del alma de su esposo ni por amor a él, sino para alimentar su deseo de venganza por lo que cree le ha hecho. Hasta aquí, amada, hemos analizado 3 posibles posturas que puedes o podrías haber adoptado frente al pecado de tu esposo. Nota que en todas ellas existe un deseo personal, deseo que el Todopoderoso tome en cuenta cuando se trata de responder a nuestras peticiones. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Desafortunadamente ninguna de estas es la adecuada, ya que estas posturas, en lugar de permitir que el Señor intervenga en la vida de tu esposo, solo intensifican, mueven a rebeldía, lastiman y causan más división entre tu esposo y tú. ¿Qué postura tomar entonces? Un buen ejemplo de la postura correcta frente al pecado ajeno, y en este caso el pecado de tu esposo, podemos encontrarlo en el carácter del sacerdote Esdras frente al pecado del pueblo de Israel. Cuando Esdras regresó a Jerusalén de su viaje a Babilonia, se encontró con muy malas noticias. El pueblo, su pueblo, se encontraba en rebeldía a Dios. Muchos hombres estaban teniendo relaciones sexuales con mujeres paganas. Habían abandonado a sus legítimas esposas y se habían contaminado adorando a los ídolos de otros pueblos. Incluso los líderes religiosos habían caído en esto. Esdras 9 del 1 al 2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Sin duda alguna, como Esdras, en tu calidad de esposa podrías estar observando el pecado de tu esposo, su aparente adulterio, la rebeldía, su gusto por las cosas que ofrece el mundo, llámese dinero, placeres, etc., en lugar de ver que obedece la ley de Dios en cuanto a cómo comportarse contigo como esposa para que su matrimonio funcione. De acuerdo a nuestro estudio, Esdras, ante este panorama de pecado, podría haber adoptado alguna de estas posiciones y orado al Padre de esta manera: Señor, perdónalos, mira cómo están pecando. Señor, castígalos porque te han desobedecido. Señor, haz justicia para que ellos aprendan que deben obedecerte.
Señor, yo no pequé, no tuve la culpa, fueron ellos los que se desviaron. Señor, corrígelos y hazlos entender para que todo vuelva a ser como antes. Sin embargo, Esdras no hizo nada de esto, sino que su postura agradó a Dios. Si tú también deseas agradar a Dios como Esdras lo hizo, debes fijarte muy bien en su conducta. Esdras 9 del 3 al 4. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Esta cita dice que Esdras se sintió triste, angustiado por el pecado de su pueblo, y dice aquí que se unieron a él otros hombres que temían al Señor. Sin duda alguna, esta situación con tu esposo debe ser difícil y muy dolorosa para ti, y tal vez también te has unido a otras personas temerosas de Dios a quienes les duele la situación en tu matrimonio. Lo importante es descubrir el motivo de este dolor que te ocasiona. ¿Sufres por tu esposo o sufres por lo que crees que te hace a ti tu esposo? En aquel tiempo era una señal de luto el recortarse la barba y el pelo. Imagina cuál fue el sentir de Esdras cuando él mismo se arrancó la barba. Sin duda se lamentó mucho por lo que estaba sucediendo. Sigamos. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Observa qué principio impresionante. ¿Esdras cometió estos pecados? La Sagrada Escritura dice que se encontraba de viaje, por lo que no pudo ver todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en su ausencia. Esdras no pecó, pecaron sus hermanos, pero en su actitud no hubo ninguna clase de condena hacia ellos. No hubo reproches, reclamos, no hubo acusación ni juicio. Tampoco condenó a nadie a pesar de que él era sacerdote y escriba, pues conocía a la perfección la ley de Dios. Guardó silencio y después de haberse repuesto a la desagradable noticia, oró a Dios, postrado, de rodillas, incluyéndose como uno de ellos, como si él mismo hubiese cometido esos pecados. Clamó a Yahweh avergonzado como parte de ese pueblo pecador. Dime, bella, ¿acaso tú no eres parte de tu esposo? ¿Parte de este matrimonio que ahora está destruido y en ruinas, apartado completamente de los principios de Dios? ¿Podrías asegurar que tus pensamientos y acciones no contribuyeron a la destrucción de tu matrimonio o influyeron en las decisiones de tu esposo? Cada quien es arrastrado y seducido de acuerdo a su propia concupiscencia. No estamos diciendo que somos culpables de los pecados y malas decisiones de nuestro esposo, pero sí debemos reconocer que muchas veces, aun cuando alegamos ser creyentes y conocedoras de la palabra, nosotras también pecamos y contribuimos a que las cosas se encuentren como se encuentran actualmente en nuestros matrimonios. Esdras, a pesar de no haber contribuido ni participado en los pecados que el pueblo estaba practicando, fue demasiado empático, o sea, se puso en el lugar de ellos, y en su oración demostró sencillamente su deseo de ayudar al pueblo a escapar de las consecuencias de su conducta pecaminosa. Fue una oración de confesión, clamando por misericordia para su pueblo, sin excusas, sin justificación, solamente pidió misericordia. Amada, debes hacerte esta pregunta ahora. ¿Estoy actuando conforme a lo que Dios quiere frente al pecado de mi esposo? La Biblia asegura que la buena mano de Dios estaba con Esdras en el capítulo 7, versículo 9. Su nombre en el original hebreo significa al que Dios ayuda.
él fue un hombre comprometido con Dios y tenía una misión aparentemente imposible: hacer que el pueblo volviera a la adoración y obediencia al Señor. Y nosotras, amada, como hijas de Dios y esposas, también somos llamadas a una misión: a ganar almas, a amar a nuestro prójimo. Y tal vez, si es que obedecemos y nos sujetamos a la ley de Yahweh, a través de nuestro propio testimonio, nuestro esposo puede ser salvo también. Primera de Corintios 7:16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Sigamos entonces el ejemplo de Esdras, quien aunque no pecó, intercedió por sus hermanos que decía amar. Cuánto más aquellas que alegamos amar a nuestros esposos, porque tenemos el ruaj de amor que nuestro Abba, nuestro Padre, nos ha dado. Ahora debes poner muchísima atención. Muchas esposas se encuentran muy confundidas respecto a esta postura bíblica que al Señor le agrada. La Sagrada Escritura nos asegura que el Eterno nos ha dado sabiduría para poder discernir las cosas. Y si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin hacer ningún reproche, y le será dada según Santiago 1:5. Hay batallas que nosotras forzosamente tendremos que pelear en este camino de la restauración personal y matrimonial, pero otras son batallas que el Eterno no nos manda pelear y de hecho son innecesarias, inútiles y hasta peligrosas. La sabiduría que nos da Hashem a través del Ruaj HaKodesh, quien mora dentro de nosotras, nos ayuda a discernir lo falso de lo verdadero, lo correcto de lo errado. Como hijas del Rey y Soberano del Universo, debemos conocer muy bien nuestra identidad en el Señor y siempre acudir a Él y solo a Él cuando se trata de tomar decisiones en nuestra vida. Entonces, sin duda alguna, Él será fiel para respondernos. Es muy importante entender que siempre debemos actuar con amor y misericordia a nuestro prójimo y en este caso nuestro esposo. Mostrar siempre el carácter de Yahshua HaMashiach frente a todo el mundo como la Escritura ordena, pero siempre desde una posición sabia y caminando en el Espíritu. En este proceso sucede que muchas esposas están permitiendo el pecado dentro de su matrimonio debido a que ellas creen que así su esposo volverá a amarlas nuevamente. Debemos entender que en este camino a quien buscamos agradar es a Yahweh y no a ningún hombre, y eso nos incluye también a nosotras mismas, ya que es únicamente de Yahweh, a través de Yahshua HaMashiach, de quien proviene nuestra ayuda y lo mejor para nuestra vida. No podemos caer entonces, amadas, en permitir situaciones que al Señor no le agradan dentro de nuestro matrimonio, que hacen que perdamos la identidad que nuestro amado Yahshua nos ha dado. Aquí te enumero algunas de ellas. 1. Permitir que nuestro esposo nos hable descaradamente del adulterio que mantiene. Podemos ser amigas de nuestros esposos en el proceso de restauración matrimonial, pero no confundamos. Antes de amigas somos esposas. Si permitimos que el pecado se esté manifestando delante de nosotras, perderemos nuestra posición de esposas que debemos ser honradas. Una forma de evitar esto es sencillamente cambiar el tema de manera sutil, respetuosa y diplomática para enviar el mensaje correcto, el que Yahweh desea a nuestro esposo. 2. Enfrentar el pecado. Al igual que el punto anterior, cuando una mujer cree que hablando con el esposo, la amante, la suegra, los hermanos o amigos del esposo para hacerles ver su cambio o tratarlos de convencer de lo equivocados que están, únicamente logramos perder nuestra identidad en el Señor, además de seguir impidiendo que sea el Eterno quien se encargue de nuestro asunto. Entendamos que es únicamente Yahweh, a través de su Ruaj HaKodesh, que es el Espíritu Santo, el único que puede convencer de error y pecado a otra persona. No nos expongamos a más humillaciones, burlas y desprecios. Cuidemos nuestro corazón. 3. Tolerar situaciones de abuso psicológico, emocional y físico hacia nosotras o hacia alguno de nuestros hijos. La sabiduría que nos ha dado el Eterno a través de su palabra nos permite discernir entre aquello que podemos tolerar en amor, empatía y misericordia hacia un alma perdida, engañada y confundida en las garras del enemigo, y aquello que es inadmisible por ser opuesto a lo que el Señor desea para nosotras y nuestra familia.
Aquella que permite estas situaciones no actúa de manera sabia ni sus decisiones están siendo guiadas por el Ruach HaKodesh. Su conducta contribuye a que el enemigo siga edificando y manifestándose en su vida, familia y matrimonio al grado de poner en riesgo su integridad física y emocional. Es en estas circunstancias en donde forzosamente debemos acudir a la separación física de nuestros esposos para ponernos nosotras mismas y a nuestros hijos en un lugar seguro mientras seguimos orando para que el Señor trate con nuestro esposo. Las leyes terrenales fueron instituidas y permitidas por el Todopoderoso para que a través de ellas se ejerza también su justicia y se nos brinde seguridad y protección. Y si en este proceso corremos peligro emocional y físico, debemos acudir con las autoridades correspondientes para tal efecto. Debemos entender que a pesar de nuestro anhelo por la restauración matrimonial, tenemos una gran responsabilidad al ser por ahora la única luz en nuestros hogares y que nuestros hijos, de acuerdo a la jerarquía que Yahweh ha designado en el rol familiar, dependen totalmente de nuestras decisiones sabias para su educación, cuidado y protección. Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. La versión de la traducción actual cita: el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Ahora quiero darte una última advertencia durante el proceso de restauración personal y matrimonial. El apóstol Pablo nos advirtió acerca de los tiempos que estamos viviendo en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Actualmente existe mucha falsa doctrina y confusión en cuanto a cómo proceder de acuerdo a la Sagrada Escritura en un proceso de restauración matrimonial. Debes saber que la restauración matrimonial es únicamente la añadidura a tu comunión diaria con el Eterno, quien te revela la verdad de la palabra escrita en la Biblia a través de su Ruach HaKodesh para obedecer su ley. Así que es tu deber y responsabilidad, debido a que estamos hablando de tu eternidad, tu bendición y la de tus generaciones futuras aquí en la tierra, aconsejarte únicamente de personas sabias, maduras en la fe y sobre todo de buen testimonio. Personas que hayan logrado la victoria que tú también buscas, ya que somos quienes hemos vivido el proceso que estás viviendo, los que mejor podemos entenderte y apoyarte. Durante mi propio proceso, hace ya algunos años, me enfrenté a muchas personas de diferentes posturas en cuanto a la restauración matrimonial, lo que me llevó no solo a profundizar en la Sagrada Escritura a nivel doctorado teológico, sino a descubrir en mi propia vida que la revelación, tal como lo dijo el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 2:4, viene bajo el fuego de la prueba. He visto a muchas personas aconsejar el divorcio a muchas esposas, pero cuando les ha tocado vivir un proceso en su matrimonio se han retractado de su postura. Lo que sucede, amada, es que es en medio de las situaciones de dificultad que el Señor nos revela su voluntad y nos muestra la salida. Te voy a poner un ejemplo en cuanto a esto. A todos sus hijos y discípulos el Todopoderoso nos ha llamado a ejercer un ministerio, a proclamar su evangelio y ayudar en el camino a nuestros hermanos en la fe. Una persona que ha tenido problemas y situaciones muy difíciles con la adicción a las drogas, por ejemplo, sin duda alguna será llamada por el Eterno para ministrar bajo la empatía y la misericordia a personas drogadictas, mostrándoles el camino que el Eterno le mostró a él para encontrar la victoria. La mayoría de las personas que no han tenido problemas de drogadicción o que los tuvieron o tienen pero no han tenido la revelación del camino para encontrar la victoria sobre las drogas, aunque pretendan ayudarle por medio de la Sagrada Escritura, difícilmente podrán guiarlo debido sencillamente a que ignoran el proceso. No debes drogarte, la droga mata, simplemente déjalo y ya, sé fuerte, en fin, muchos argumentos que tal vez no están considerando porque no han vivido el proceso. Puedo asegurarte que quienes no han vivido ni han sido testigos del poder restaurador de Yahweh en su propia vida y matrimonio siempre tendrán argumentos para defender posturas contrarias a la restauración.
En este proceso también identifiqué, Bella, que comúnmente las personas tenían diferentes posturas doctrinales en cuanto al matrimonio, no por lo que la Escritura dice claramente, sino por sus propias experiencias personales. Otros movidos por la presión de la sociedad y muchos más por no saber manejar sus emociones, principalmente la falta de perdón y la amargura. Todas estas personas pueden ser verdaderos creyentes y maestros sinceros, solo que simplemente no les ha sido revelada esa área de la Sagrada Escritura. Lo cierto es que por la propia palabra de Dios, amada, todas debemos identificar maestros sinceros que tal vez están equivocados, pero también falsos maestros que nos pueden llevar al engaño para que no se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida y matrimonio. El avance en la tecnología y las circunstancias que vivimos han permitido que cualquier persona con un micrófono y una cámara de video pretenda enseñar acerca de lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente soberbia y arrogante cree que porque conoce un poquito de la ley de nuestro amado Yahweh ya puede enseñar y conoce toda la verdad. Cuidado. La mayoría de estas personas, al predicar sin la revelación dada personalmente por el Ruach HaKodesh y sin haber estudiado por lo menos una carrera teológica, sino solo fundamentarse y estar convencidas únicamente en lo que dicen otras personas, lo único que hacen es confundirnos debido a que ellos mismos se encuentran confundidos pero ni siquiera se dan cuenta. ¿Cómo podemos identificar que estamos cayendo en el error o el engaño de algún líder espiritual? Principalmente debemos identificar en qué posición nos deja su mensaje. Observa cómo Pedro describe al falso creyente en 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. El maestro verdadero ha vencido la corrupción del pecado y podemos observarlo por medio de los frutos en su propia vida y ministerio, mientras que el falso maestro es esclavo aún de la corrupción del pecado y podemos apreciarlo igualmente por sus frutos, su forma de predicar, la forma en que se expresa de las demás personas, de otros creyentes y ministerios. Recordemos que la Biblia nos dice que nuestras luchas no son contra los seres humanos, sino contra fuerzas de maldad, según Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales del mal de las regiones celestes. En este proceso, amada, vas a ser bombardeada con muchos comentarios, consejos y argumentos que, aunque proceden de personas que tienen una Biblia en la mano, provienen del mal y atacarán directamente tu fe para hacerte desistir. Como hijas de Yahweh, Él nos advierte que debemos ser bien entendidas de su palabra para no ser presa fácil del engañador. La Biblia nos muestra que Satanás se disfraza. 2 Corintios 11:4 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No creas que se te va a presentar como lo vemos en las películas feo y aterrador, sino todo lo contrario. Va a llegar a tu vida de forma sutil y amorosa, tratando de engañarte, haciéndote creer que te va a ayudar, enviando argumentos conocidos en la palabra como dardos de fuego, por medio de personas que busquen darte un consejo. Debes saber que la Biblia nos demuestra que Satanás se encuentra infiltrado entre los verdaderos creyentes. Por ello, todos los consejos que recibas deben ser expuestos a la luz de la Escritura para no caer en ningún engaño. La Sagrada Escritura también nos enseña en 1 de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Esto significa que aún pastores y gente muy estudiada en la palabra pueden ser usadas para darnos una interpretación errónea de la palabra. Muchos pueden observar la letra escrita desde su intelecto humano o basados en sentimientos y emociones, pero solo aquellos que recibimos a Yahshua HaMashiach y tenemos al Ruach HaKodesh, quien es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, nos es revelada por el mismo Espíritu según 1 de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Vemos pues el por qué muchos conocen la Biblia a la perfección, pero no hay una revelación y por consiguiente una transformación en sus vidas. Esta es una clave muy importante para que identifiques a aquellos maestros que aún sinceramente tratan de ayudarte, pero sinceramente también se encuentran equivocados.
A lo largo de nuestra vida cristiana estamos siendo moldeados y capacitados por Yahweh para pertenecer a su reino y alcanzar todas y cada una de las promesas que nos ha dado. Y esto se debe a lo que te comenté en el ejemplo de las drogas. En la Sagrada Escritura el apóstol Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 2:4: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí Yahweh nos dice claramente que la revelación se manifiesta a través de la prueba y que solo aquellos que han sido aprobados se encuentran en facultad de predicar en esas áreas. Tuve oportunidad de conocer a un pastor que tenía una fuerte postura a favor del divorcio cuando hay adulterio recurrente. Las mujeres que lo seguían en su mayoría corrieron a sus esposos del hogar y muchas se divorciaron encontrando la justificación perfecta para deshacer su matrimonio. Tiempo después el pastor tuvo que pasar por la prueba en su propia vida para recibir de parte de Dios la verdad acerca de su voluntad en el matrimonio. Cuando fue perfeccionado dentro del horno de fuego, cambió su postura y aún se le oía decir que no volvería a predicar fragmentos de la Escritura que no le hayan sido revelados por el Eterno, puesto que no ha pasado por ellos a lo largo de su vida. Debemos entender, hermosas, que no debemos creer todo lo que nos digan, aun si viene de nuestros propios pastores y líderes, ya que, como hemos visto, solo quien ha pasado y vencido en este proceso tiene la revelación en esta área. No es de extrañar por qué los grandes ministerios que Dios respalda y bendice tienen su origen en el dolor de la prueba. No tiene la misma revelación una persona que siempre ha estado bien en su matrimonio a una que logró vencer y sigue venciendo todos los obstáculos, pues ha logrado sanidad espiritual para caminar siempre de la mano de Dios. Hoy nuestro amado Padre te invita a que medites en sus advertencias para que no seas engañada y atacada en tu fe para debilitarte y hacerte desistir. Para que puedas actuar frente a los pecados de tu esposo, no conforme a la opinión e interpretación de otras personas, sino a la propia revelación que Yahweh te quiere dar a través de toda su bendita palabra, que es la que nos transforma y nos enseña a vivir y convivir sabiamente con nuestros semejantes y principalmente nuestro esposo. Mateo 7, 15 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Acércate a personas que han vivido y estén viviendo este proceso para caminar junto a ellas. Es impresionante ver cómo en nuestros grupos de restauración muchas hermanitas se apoyan e interceden unas por otras rumbo a la victoria. Quienes obramos así somos sabias y astutas. Mateo 10:16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Es tu responsabilidad, amada, ser astuta y escudriñar la Escritura para no comerte todo aquello que te dan y escuchas de la gente aún entre cristianos. Recuerda que Hashem nos advierte que el enemigo está infiltrado y solo tenemos una forma de identificar a la gente que te habla la verdad de Yahweh y la mentira del enemigo, y esto es a través de sus frutos. Aquí te presento algunas características de consejeros espirituales que te ayudarán a ponerte alerta para que no te lleven a confusión o engaño en tu proceso de restauración personal y matrimonial. Número 1. Cuando el consejo se fundamenta en su propia vida, en su testimonio. Es increíble darnos cuenta que muchas personas ejercen un ministerio fundamentado en su propia experiencia personal, alegando ser personas felices, victoriosas y ungidas. La Escritura asegura que el único ser terrenal en quien debemos poner nuestros ojos es en Yahshua HaMashiach, ya que Él no cometió pecado y fue perfecto durante su caminar terrenal. Todos los seres humanos cometemos errores, podemos fallar y caer en algún momento de nuestra vida espiritual, por lo que fundamentar un ministerio en nuestro propio testimonio es únicamente la evidencia de una gran soberbia espiritual y de falta de temor en Yahweh. ¿Por qué? Simplemente porque todos debemos reconocer que somos seres humanos imperfectos, finitos, sujetos a error y engaño, sujetos a caer en lo más profundo del pecado y sus terribles consecuencias si tan solo un solo día nos apartamos de Dios.
Comúnmente las personas que hacen esto, aunque pueden ser sinceras, evidencian estos dos graves pecados olvidando que al tomar el protagonismo, mucha gente pone sus ojos en ellos. Y cuando inexcusablemente fallan, simplemente porque son seres humanos, la gente se frustra, se decepciona, calumnia, duda y hasta blasfema en contra de Yahweh por el testimonio que dan. Debes entender, Bella, que nunca debemos confiar ciegamente en lo que otros dicen acerca de Dios, ni pretender que te funcione lo que a los demás les ha funcionado. Todas las personas somos únicas y el Señor nos habla de manera particular a cada persona. Cuando compartimos testimonios, lo hacemos únicamente con la finalidad de contar las maravillas que hace el Eterno según el Salmo 105:1. Alabad a Yahweh, invocad su nombre, dad testimonio de sus milagros a tus hermanos. Es por esta razón, amada, que la visión de nuestro ministerio es precisamente esta: no permitir que tú coloques tus ojos en la persona que te comparte las enseñanzas, sino en Yahweh y en su bendita palabra, invitándote siempre a que todo lo que escuches y oigas de nosotros y otras personas, lo compares siempre a la luz de la Sagrada Escritura, pidiendo al Ruach HaKodesh en tu relación diaria con Él, te revele la verdad. Gracias a esta visión que el Eterno nos ha dado, podemos caminar en libertad y sin caer en el protagonismo que tanto daño hace a líderes y seguidores de un ministerio. Número 2. Una de las características más comunes de un falso maestro o un maestro equivocado es aquel que alega predicar y conocer toda la verdad. La única verdad es que ningún ser humano en este mundo tiene o conoce la verdad absoluta en cuanto al carácter, naturaleza y proceder de nuestro Creador, quien tiene misericordia y hace lo que quiere con quien quiere, según cita Romanos 9:18. Nuestro amado Yahshua primeramente, además de los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, nos dejaron muchísimas señales de alerta para darnos cuenta de estos falsos maestros, pero la característica principal es esta: creen que ellos poseen la única verdad y que lo saben todo, que son los únicos, ungidos, sabios, etc. Primera de Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Mucha gente se deja impresionar porque algunos maestros parecen ser sabios, porque son muy elocuentes, porque conocen de la Torá o porque les hablan tantito hebreo. En este ministerio procuramos utilizar los nombres originales de Dios sencillamente porque así se llama. Yahshua fue hebreo, por ello preferimos usar su nombre original y no la traducción al latín Jesús, pero nunca vamos a volvernos al rito judío simplemente porque no somos judías y nunca lo seremos. Somos pueblo gentil, pueblo injertado. No tenemos una religión, sino una relación con nuestro Padre Eterno, como te he comentado desde los primeros estudios bíblicos. Si tú profesas alguna religión, la religión es únicamente una opción para el hombre, pero la espiritualidad es algo que todas tenemos y todas debemos alimentar nuestro espíritu, amada. Para ello estamos aquí. Para ello es que somos libres en este ministerio de compartirte la palabra sin anular tus creencias y tu religión. Creemos que en el camino el Señor te irá mostrando, te irá revelando. Nosotras no somos nadie para decir quién es mejor, quién tiene la verdad, nadie. Debemos aceptar que el Eterno envió a Yahshua HaMashiach para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como cita Juan 3:16. ¿Quién soy yo para criticar y juzgar tus creencias y costumbres? Nadie. Aquel maestro que te diga que eres ignorante solo evidencia que no es un verdadero maestro, pues nadie nacimos sabiendo. A todos y cada uno de nosotros el Señor se nos va revelando durante nuestro caminar junto a Él. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Creemos en un Dios todopoderoso que tiene la capacidad de tener misericordia, de revelar la verdad a todo aquel que le busca y cree en Él. Así que mi único deber es predicarlo sin juzgarte, sin condenarte porque perteneces a tal o cual religión.
Puedo hablarte de los nombres originales del Todopoderoso y apegarme a las raíces hebreas sin llevarte a seguir el rito de la cultura judía, porque Hashem no quiere que nos volvamos al rito, simplemente quiere que le conozcamos mejor para obedecerle en todo y darnos lo que Él quiere. Nos esforzamos por aprender el hebreo y en ocasiones utilizamos algunos términos únicamente porque nos apegamos a los originales y usamos las traducciones más fieles. También cotejamos las citas con una concordancia Strong exhaustiva de la Biblia para entender más claramente el mensaje. La realidad actual, amada, es que muchos se hacen llamar a sí mismos maestros. Y digo a sí mismos porque son personas rebeldes quienes ni siquiera pertenecen a un grupo o congregación. No se sujetan a una autoridad espiritual quien les guíe, ministre, cubra y también exhorte. El poco conocimiento los ensoberbece y creen que saben mucho, por lo que pretenden enseñar sin siquiera tener una formación teológica ni preocuparse primero por santificarse ellos mismos para predicar. No les preocupa ser de piedra de tropiezo a los demás con su propio testimonio. Por lo general se trata de gente altiva y arrogante que lo único que busca es el aplauso, reconocimiento y atención de las personas, tal como lo hacían los fariseos, quienes juzgaban todo y a todos sin mirarse ellos mismos, en una apariencia de piedad que lo único que hace es aplicar de forma literal la ley de Dios sin siquiera entenderla primeramente. No están restaurados y ya creen que pueden restaurar a los demás. ¿Sabes cuánto tiempo pasó desde que Moisés salió de Egipto para que Yahweh le hiciera el llamado aquel día en la zarza ardiente? 40 años. Fueron 40 años los que Moisés tuvo que pasar en la escuela de Dios para despojarse de todo el conocimiento que había adquirido en Egipto, donde Yahweh trató con su carácter, sus impulsos, sus debilidades, donde lo fortaleció para el gran día que iba a ejercer el llamado que Yahweh le había hecho, para el propósito por el cual había nacido. Todas nosotras tenemos el llamado a predicar y enseñar la palabra, hermosas, pero debemos ser humildes y entender los tiempos. Debemos primeramente dejarnos moldear por nuestro amado Elohim para ser herramienta verdadera de bendición a otras personas, incluido nuestro esposo y la gente a la que le predicamos. Es nuestro testimonio de humildad, sujeción y obediencia lo que convence a los demás. Al enemigo se le vence por medio de nuestro testimonio, como dice Apocalipsis 12:11. Ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Cuida que las personas a las que sigues tengan testimonio en su proceder, en su forma de hablar, en la paciencia, el amor y la misericordia que tanto predican pero no experimentan en su propia vida. Por sus frutos los conoceréis, nos advirtió Yahshua. Para esto es que las verdaderas hijas de Dios contamos con el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios mismo dentro de nosotras, y si le permitimos que nos guíe y nos hable a través de una estrecha comunión diaria con Él, nos revelará la palabra escrita que se encuentra en la Sagrada Escritura para conocer la verdad acerca de cómo actuar y conducirnos en nuestra vida y frente al pecado de los demás. En este ministerio, a pesar de que lo hemos titulado Restaurando tu matrimonio de la mano de Dios, sabemos que la restauración matrimonial es únicamente la añadidura a nuestra sanidad interior y el encuentro verdadero con Yahweh que nos permite santificarnos por la palabra para obedecerla y obtener así toda bendición en nuestra vida y matrimonio. Te amamos en el amor del Señor, bella. Deseamos que sigas adelante para alcanzar la victoria. Infinitas bendiciones.